importante es poder reunir en estos días que van a durar las jornadas un encuentro con la labor que están haciendo los estudiantes de cine en nuestro país, también de otros lados, ¿no es cierto? Va a haber también el sábado próximo un gran homenaje a la Escuela Documental del domingo, una escuela un homenaje a la Escuela Documental de Santa Fe. Es decir, la Escuela Documental de Santa Fe surgió con la Escuela de Cine de la Universidad del Litoral de Avellaneda, del cual yo tengo la honra de haber sido uno de los primeros profesores. Y también va a haber un homenaje a Fernando Birri, que fue, digamos, el alma pater y mater de esa escuela. Vamos a ver la interesante producción, aparte de Tiredier, en una copia restaurada, creo, ¿no? Sí. Lo cual es realmente un privilegio. Y vamos a ver entonces cómo la juventud, los estudiantes, veían las realidades de nuestro país. Y el domingo vamos a hacer este gran homenaje donde se van a pasar algunas películas de la escuela y además se va a proyectar una película muda que se llama El último balón, que fue la primera película que se filmó en Santa Fe. Y como es muda, se va a proyectar con 3 músicos que van a hacer la parte sonora de la película, como en las viejas épocas, como cuando comenzó el cine. Lo vamos a hacer en la sala de abajo porque esta sala no nos daba como para poner los músicos y demás. Vamos a proyectar el Tiredier después del homenaje, que es a las 7:30, que es la primera película documental que realiza la Escuela de Santa Fe, y luego a posteriori del Tiredier, Los chicos de la película, que es un documental realizado hace unos 3 años por un alumno de la Escuela de Avellaneda, que toma a aquellos chicos que tenían 6, 7 años, 50 años después, o sea, tienen 54, 60, que siguen viviendo en el mismo barrio marginal, y entonces es una película muy interesante, este documental, que habla sobre las realidades de nuestra América Latina, que en vez de adelantarnos, de desarrollarnos, nos quedamos en el mismo sitio o quizás involucionamos. Es muy interesante ver un documental con el otro, quizá para tomar conciencia de que las cosas que queríamos cambiar en los años 60, en los años 70, no han cambiado. Bueno, gracias. Cuando comienza la película, un tema hermoso, Al pie del cañón, que lo canta una chica que ahora se fue a España y nunca más volvió, Ana Trevisi, y el último tema, Arquetipo, que es de la última época de Don Mario. Después Don Mario él, se comprometió más, porque incluso uno de sus hijos fue detenido y pasó muchos años encarcelado. Él ya en esa época murió, falleció en el año 70, antes que se hiciera el instituto, falleció en el 75. Así que eso, rescato este tema de la música popular. Después también colaboró Mario Millán Medina con otro tema. Me contaron que en la película Chero Nomás, que también es del Instituto de Cine, también hay música de Millán Medina. Y una película que hizo Dori, en la última del instituto, creo que también actuó Mario Millán Medina. Es la última vez que se ha perdido esa película, una lástima, porque además aparece él actuando. Él es un gran músico popular. Y habíamos empezado en el instituto a hacer un documental con él, sobre él, así como músico del litoral. Y
el material que filmamos bastante material, y lo que hay se perdió también, o sea, se perdió. Cuando se cerró el instituto, después vino el proceso militar, y ahí se perdieron muchas películas, indudablemente, y luego, bueno, también se siguió perdiendo, no hemos podido recuperar. Esta copia es la mejor imagen, tendría que ser mejor la imagen, pero les pido disculpas porque hay una copia que se ha hecho ahora de una copia de copias. O sea, conseguimos una copia porque un festival del exterior al cual regalamos una copia, ellos tenían una copia en positivo y ellos nos devolvieron ahora, y yo pude hacer un dub en un laboratorio de acá, que no es buena tampoco porque no tengo ni plata ni tiempo para corregir la primera copia, así que es la copia tal como salió y pasarla a un video. Entonces, bueno, es lo que hemos podido rescatar para poder tener una idea de esto que es parte de esa época, ¿no? Eso es lo que les puedo contar. Y bueno, de toda la gente que colaboró para hacer la película, en aquel momento, de dificultades, porque los compañeros del instituto nos ayudaban todos, desde luego, pero en silencio, era una época que había un gobierno militar, no podíamos ir a pedir, y era una película de 10 minutos, esto era para hacer un trabajo de tesis, y después era 20, y después terminó siendo 30 minutos, digamos, y pedíamos lata de película, y por ahí le decíamos al director que faltaban 2 latas, y decían, bueno, nos daban 2 latas, 200 pesos, bueno, íbamos, pedíamos una lata, y teníamos para hacer un poco más, y así, y después hubo gente fuera del instituto que fueron muy generosos con nosotros, debo destacarlo, y nos ayudaron enormemente. Así que tengo que mencionar a Juan Carlos Macías, por ejemplo, que es un famoso compaginador actualmente del cine argentino, ya lo era en aquel momento también, pero que fue muy generoso en cuanto que primero que nos enseñó mucho sobre montaje y compaginación, y además hasta nos brindó un montón de ayudas que no son impagables. Igual que Trixie hizo el armado negativo. O sea, bueno, quizás sería importante que sepan que la Escuela de Cine de Santa Fe, que como ven también se hacían películas políticas, era una época convulsionada políticamente. Sí. Se hacían de estas películas y se hacían otras películas que no lo eran documentales sobre otros temas, ¿no? Pero en esa época la convulsión era muy grande y todos militábamos de alguna manera, claro, en distintas formaciones. Es distinto, etcétera. Claro, eso también hay que en el año 75 se interviene, la escuela se cierra en diciembre de 1975 a punta de pistolas y demás, una mafia que vino a la escuela, de la extrema derecha peronista. Directamente la AAA. Sí, nos acusaron de izquierdistas, de comunistas, de rojos, de girabombas, etcétera. Y se cerró la escuela y todo el material que había en la escuela, que tanto esfuerzo se consiguió a través de mucho esfuerzo dentro de la universidad, porque también la universidad, las otras facultades de medicina, etcétera, luchaba para que no le den plata a la escuela de cine, porque consideraban que el cine no tenía que ser una escuela. No debía poner la universidad plata en una escuela de cine. Consideraban que no era posible que haya una escuela de cine. ¿Por qué una escuela de cine? Para ellos el cine era espectáculo solamente. O sea que fue una lucha muy grande que tuvieron la gente que creó la escuela. No fuimos nosotros precisamente, nosotros fuimos alumnos que yo vine antes que él, por supuesto, pero nosotros ya recibimos la escuela realizada, ¿no? Y todo lo que estaba dentro, cámaras, teníamos una moviola en aquel momento muy buena, una sala de sonido muy bien hecha, y todos los fotodocumentales, los trabajos fílmicos, todo quedó ahí adentro, y la biblioteca fue quemada en el patio de la escuela, no sé, todo, porque no quedó nada. O sea que, bueno... Libros, películas y personas también. Por eso no hay películas, por eso no hay materiales, porque se devastó todo. Porque
En realidad me llamó la atención, uno vio tantas veces ese tipo de material de archivo de Buenos Aires, pero el contrapunto con la música litoraleña me gustó. Y bueno, esta es la mirada del hombre del interior que viene a Buenos Aires. Quería saber qué relación tenía esta escuela con los cineastas de Buenos Aires y con los cineastas del resto del país. ¿Qué pasaba? ¿Ya había esta misma pica? Para mí, la relación con muchos cineastas de Buenos Aires, desde la Escuela de Federal de Santa Fe, para mí fue muy buena. Tenía muy buena onda con la gente de Buenos Aires. Con mucha gente. La gente de Buenos Aires, o sea, los cineastas de Buenos Aires eran realmente muy solidarios con nosotros. Eran muy solidarios. Muy solidarios. Había buena onda. O sea, había buena relación. Incluso nosotros veníamos a Buenos Aires y éramos muy bien tratados por la gente de acá que estaba en cine. O sea, eran muy solidarios, había buena onda. O incluso la gente de acá iba a Santa Fe y recuerdo que había un montón de gente. Y bueno, era todo también bien recibido, o sea que eso era bueno, eso lo recuerdo como una cosa valiosa, importante, la solidaridad o la amistad, la confraternidad, o sea, ayudarse, eso era muy bueno. Aunque a veces pensábamos distinto, eso lo quiero destacar también, como dijo Dolly, porque cuando yo era estudiante había todo abanico de distintas formas de pensar, no encarar la realidad. Ahora, el agua divisoria, donde sí, ahí eran amigos, éramos todos amigos. Esta película fue prohibida en Buenos Aires en 1974 en una muestra de cine. O sea que hoy me siento contento que la podamos ver acá, por lo menos en esta sala. Pero en el 74 la programaron en una muestra de cine que auspiciaba la Universidad de Buenos Aires. Y el ente de calificación cinematográfica que había en ese momento le negó el certificado de exhibición. Y el encargado de llevar las copias a calificar era un señor cineasta que ahora vive en México, se llama Jorge Denti. Y él volvió, vino y me dijo, la película de ustedes, esta que acabamos de ver ahora, esa no va. ¿Por qué, Jorge? ¿Cómo? Mirá, dice, no va, dice, se la proyectamos, dice, al ente calificación. ¿Sabés? Despelote que se armó. Yo le dije, ¿qué pasó? Le dije yo. Y yo dije, seguro, y si les molestó unas partes de la película, y se paró uno de la Marina, dice, y empezó a decir, esa película, el representante de la Marina, fíjense el ente de calificación, cómo estaba integrado en aquel momento. Y ya estábamos en democracia, era en el 74. Y se paró el de la Marina y dijo, esa película no se da. Y entonces yo le dije, sí, debe ser porque el negro, dice, el personaje el negro, dice un discurso y dice, y vamos a salir a la calle, qué sé yo, y bueno, estamos en el petardismo. Digo, debe ser por eso, le digo yo a Jorge Denti. No, dice, la parte que más le dolió, dice, es cuando ponen la marcha militar, los aviones que tiraron bombas a la Plaza de Mayo, y que, dicen, de un lado estábamos nosotros, y los trabajadores nomás, y nombran a toda la escala, y especialmente a los militares, y la marcha militar. También, pero quiero ubicarnos en la época. Nosotros veníamos de una situación política dentro de la escuela complicada,
había sido prohibida por el Poder Ejecutivo los 40 cuartos. Fernando Birri, que había sido el director y fundador de esta escuela, la universidad no le había renovado el contrato por motivos políticos, aunque no dicho. Fernando siguió dando clases a nosotros que éramos alumnos durante un año, ad honorem, no cobró nada, pero la universidad lo fue expulsando cada vez más. De manera que tuvo que irse de la escuela, no quedó otra alternativa porque su figura era conflictiva en ese momento. Cuando se hace Pescadores, tuve que utilizar lo que se llama la autocensura para que la película se pudiera hacer dentro de la escuela, producida por la universidad. Entonces utilicé un personaje, un señor, que era un estudioso de los ríos y demás, pero como la película desde la estética no puse ningún locutor, el documental con sus personajes, que son los reales, van diciendo lo que piensan y los contrapuntos entre uno y otro van determinando que el espectador pueda comprender cierto tipo de cosas que son las injusticias sociales, que en aquel momento para nosotros eran motivo fundamental de discusión. Y además después también en muchos casos hemos asumido políticamente la tarea de pelear por que el mundo sea distinto. Por eso quiero que entiendan que la película tuvo su problema para poder hacerse. Cuando se proyecta por primera vez, se llama a ciertas instituciones importantes de Santa Fe, el señor Zapata Goyán, para que de alguna manera la película no tenga problemas, y la universidad y tampoco, y el instituto fundamentalmente. O sea que eran épocas muy complicadas para todos nosotros, los alumnos, y también las autoridades. Luego, Juan Fernando Oliva
de los alumnos del Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, que reconocen y valoran su potente docencia modeladora de una cabal visión crítica y estética del hombre y su realidad. Cuando venía para acá trataba de recordar el significado que ha tenido para los cineastas, fundamentalmente para nuestras generaciones, Fernando Birri. Y creo que esto es quizás, debe ser, espero, es mi deseo y más profundo, de que sea un primer paso para reconsiderar todo lo que el cine argentino le debe a Fernando Birri y a la Escuela de Cine del Litoral. Todo lo que significó Fernando como una especie de faro o de cometa que empezó a trazar con su presencia el camino que algunos otros cineastas hicieron previamente a él por pura sensibilidad y casi sin instrumentos de análisis, que es fundamentalmente la relación del cine con la realidad. Fernando Birri y la Escuela de Cine Litoral es el que nos aproximó a todas las herramientas concretas como para poder no solo analizar esa realidad y convertir al cine en un instrumento que la reflejara y la captara, sino fundamentalmente cómo convertir en ese trabajo de estudio, de análisis de la realidad y de testimonio de la realidad, cómo hacer que el cine alcance una de sus máximas potencialidades creadoras y poéticas. Porque Fernando es un ejemplo claro de que el documental no debe necesariamente limitarse a ser un reflejo de la realidad o en su carácter solamente informativo, como normalmente y casi siempre se lo conoce. Fernando nos enseñó que el documental puede tener una alta carga de poesía. Y quizás el valor fundamental de Fernando también sea el aproximar la poesía a la realidad, entendiendo precisamente que ese es el gran camino probable para el cine. Golpista y masacrador, que en el año 63, cuando Fernando estaba en la plenitud de su carrera cinematográfica, él decía cómo nos veían los extranjeros, como si fuese un poco el presente, ¿no? Aramburu decía cómo nos ven los extranjeros y decía los extranjeros nos ven como un país con muchísimo futuro, sobre todo por la enorme ventaja que tenemos desde el punto de vista étnico. Decía esto en el año 1963. Yo creo que este fusilador en aquella época representaba todo lo peor de la Argentina en aquella época, y Fernando representaba todo lo mejor, porque aquello que se quería borrar de un plumazo para ser literario, Fernando lo quería construir desde un fotograma. Y para uno, aquella famosa frase de por un cine nacional, realista, crítico y popular, seguirá siendo como esa utopía en el horizonte que nos va a permitir avanzando todo el tiempo. Gracias. De un pintor, de un poeta, de un artista fundamentalmente. Yo diría algo simple. La Escuela Internacional de San Antonio de los Baños es la prolongación, Fernando, de la Escuela de Santa Fe. Tú fuiste fundador en el 56, 30 años después, fundador de la escuela en lo que llama a cabo la frontera más cercana a Cuba, la finca de San Tranquilino, el monasterio de la imagen, de la belleza y de la poesía. Yo quisiera que me permitieran escuchar la palabra de Fernando. Y está en un libro que le editamos a la cosa de unos 5 años, que se llama Inmóvil dura el alma. Busco el libro. ¿Es Fernando? A ver, acepto sin temor lo tenido.
tal vez tenías razón cuando hasta ahora has rehusado usar entre nosotros la palabra siempre. Los viejos días vividos sin ti, por mí, razón dan a tan tierna desconfianza, restos de amor y alquitrán y resacas han devuelto mis manos. Los puros, rientes días y el aullido después de aquel orden, allá, por él. Tal vez tenga razón. Yo te prometo no usar ya nunca más esa palabra. Esta vez, para siempre. Gracias. Que el cine se aprendió mirando al mundo y mirando los instrumentos del cine, y no solamente a partir de la teoría y de los conceptos basados en la retórica, incluso en la retórica política. Se planteó una manera de ver el mundo francamente y en relación con la gente. O sea, aprendimos a ensuciarnos con el cine para hacer cine y reflejar el mundo sucio de la miseria y tratar de rescatar lo que había de noble en esa sociedad. No sé, no tengo más ganas de hablar y muchas gracias. Creo que lo que estuvimos escuchando aquí fueron momentos muy hermosos que tienen que ver con la construcción de un país, con la construcción de una imagen, con la construcción de la poesía. Spilimbergo decía que él pintaba porque creía que un país era mucho más que aquel territorio que encerraba una geografía, y creo que esto Fernando y la escuela lo llevaron a la práctica, ¿no? Y por desgracia, como siempre, después de todo ese momento de construcción y de poesía, llegó la destrucción y la calamidad. Cuando dicen, y algunos decimos en estos tiempos, que la Argentina hoy está en su peor momento, que hemos tocado el fondo, yo creo que no es así. He conocido y he vivido el espanto de las dictaduras, de la desaparición de artistas, de cineastas, del cierre de escuelas como la de Santa Fe, del exilio de Pino, otro gran maestro y guía en esto de la poesía y de la construcción de la imagen de un país. Y a mí me tocó educarme y formarme en términos cinematográficos en esa etapa. Yo entré en la escuela del instituto en el CERC en el año 78, donde la palabra documental estaba prohibida y donde la escuela de cine de Santa Fe directamente no existía. Y no había ningún tipo de continuidad con aquello que se había hecho, a pesar de estar nosotros en una escuela oficial. Y para mí fue una gran maravilla encontrarme con alguien que ahora no estaba, pero está Dolly, y están los hijos ya, que fue Cacho Palero, a quien conocí en el laboratorio Sales, y quien funcionó como un puente en aquella Argentina censurada, prohibida y masacrada muchas veces, y nosotros que veníamos con otras ideas, pero con aquellos mismos sueños del documental y de la poesía. Creo, y me da realmente mucha tristeza, que en esta sala faltan la presencia de aquellos 10.000 alumnos de cine que hay hoy en Argentina y que deberían ser una continuidad de este camino, de este recorrido, porque creo que el puente no se debe romper y tenemos que construir de verdad esta imagen y desde nuestro lugar de la creación, de la construcción, del arte, de la poesía,
tomar aquella luz, aquella llama que significó la Escuela de Santa Fe. Por eso a todos ustedes que son los que hicieron de verdad la escuela, yo quiero simplemente agradecerles, darle gracias por ese hito, por esa luz que queda ahí, que nos da confianza a todos nosotros. Nosotros nos da confianza haber tenido a Spilimbergo, haber tenido a Cortázar, haber tenido a Piazzolla, tenerlo a Pino y tener esta escuela de cine. Nos podemos mirar para atrás y decir la Argentina, Latinoamérica ha dado esto y esa es nuestra imagen, ese es el espejo que nos podemos reflejar y que nos permite mirar hacia adelante para construir en estos tiempos que sin duda no son los peores que nos toca vivir. Muchas gracias y gracias a todos. Fenómeno, muy bien, con una enorme energía, contento, seguramente lloviéndole proyectos, seguramente pintando y escribiendo un poema al mismo tiempo. Viajaba en estos años con una computadora pintando y escribiendo poemas en los aviones. Así que fue una gran alegría porque todos sentimos un gran sacudón este año, cuando llegaron algunas noticias, que tuvo alguna zancadilla artera, que como buen trotamundo poeta, Fernando la pudo esquivar. Me dijo una cosa muy linda: mi corazón va a estar con ustedes. Yo quisiera agradecer reconocer la iniciativa del Instituto de Cinematografía, de este justísimo y esta gran deuda que teníamos y que todavía se tiene, porque como bien dijo Tristán, esto tendrá que reventar de gente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se ha roto un poco el hilo. Se ha roto un cierto hilo informativo de lo que es la herencia cultural y de dónde venimos. Desde el Tire 10 y las obras de la Escuela de Santa Fe, con el camino hacia la muerte de Vico Reales, en ese puente entre el documental y la ficción a Mundo Grúa, estamos ahí. Buena iniciativa, gran iniciativa. Y la Escuela de Santa Fe y su mentor, Fernando, merecen no solamente el gran reconocimiento, sino que esta es una obra que debe ser continuada. Yo recuerdo cuando se le hizo en la Universidad de Santa Fe el homenaje a la escuela, creo que era el 40 aniversario, yo estaba convencido, en la aula magna de la Universidad de Santa Fe, que la escuela se había reabierto. Ustedes saben que la escuela fue asaltada por la dictadura, rompieron y tiraron todo. Pero todavía la escuela no ha sido reabierta. Entonces esto es muy grave porque la Escuela de Santa Fe fue la primera gran escuela de cine, creo, no equivocarme, de América Latina. Y además fue un concepto. Viniendo de un país tan hipócrita, gobernado con tanto totalitarismo y del totalitarismo a la estética del cinismo y a la hipocresía permanente, este país que lo gobiernan los banqueros, ¿no es cierto?, que al pobre plazo fijo le dan el 6 y al empresario le cobran el 18 o el 20 con esa misma plata, y esto parece ser, y lo sigue siendo, la vida normal y cotidiana, en este país vaciado, robado hasta los tuétanos. En aquellos años 50, salir con una escuela documental frente a una intelectualidad, a nosotros los rioplatenses que siempre estábamos mirando las últimas obras de la vanguardia europea, era una propuesta que significaba un compromiso muy grande, significaba colocarse en la vereda de enfrente y asumir las consecuencias. Tire 10 no es una película más.
Tire 10 marca un hito en la historia del cine latinoamericano. Es una verdadera revolución el Tire 10. Las imágenes de esos chicos corriendo pidiendo 10 al tren diario Buenos Aires-Santa Fe quedarán en la mejor antología del cine latinoamericano y del cine mundial. Pero no es solamente cine, es una actitud. Esa actitud es la que Fernando, quiero destacar, marcó al crear no una escuela de cine, la escuela de cine documental. En un país que vivió siempre de ficciones, en un